Ahora empieza el estudio. Ahora su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y en esta imitación de Cristo vamos a hablar de actitud, una actitud de este Cristo Jesús, y vamos a hablar de la prudencia en las acciones, prudencia en las acciones. Y no tan solo prudencia en la manera de actuar, sino prudencia en la manera de ser, en la manera de hablar, prudencia en la manera de escuchar, prudencia en cuanto a la información que manejamos. Entonces, vamos a ver para dónde va la micro en esta imitación de Cristo. Imitar a Cristo en su prudencia y en sus juicios acerca de otros también, y con respecto a otros. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 23. Examinadlo todo, o examínenlo todo, ¿cierto? Y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de maldad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinarlo todo. En esta imitación de Cristo que vamos a ver hoy día, prudencia. Examinarlo todo tiene que ver con una actitud prudente frente a lo que se presenta delante de nosotros. Juzgar las cosas. Pero no en el sentido del mal juicio, diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. No tiene que ver con eso. Porque todos emitimos juicios con respecto a las cosas. Si yo me voy a comprar algo, hago un juicio diciendo, ¿por qué me compro esto y no me compro esto otro? ¿Por qué se compra usted? ¿O por qué va a un negocio sí y otro no? ¿Por qué escoge una marca de lavarropa con respecto a otra? Usted hace una especie de discriminación. Examina ciertas cosas, a menos que seamos al lote y compremos cualquier cosa nomás, pero una persona ordenada, ¿cierto? Que es lo que se espera también de un cristiano que sea ordenado, va a observar las cosas y va a sacar conclusiones también, tanto con las cosas, con lo que va a comprar y también con las personas que nos relacionamos. A cada rato emitimos juicios. Entonces ese no juzguéis para que no seáis juzgados no tiene que ver con que no tenemos que discriminar entre las cosas. No tiene que ver con eso, ya tiene que ver con juzgar a las personas anticipadamente o hacerse juicios equivocados sin haber analizado algo. Y también cargar con la responsabilidad de enjuiciar a otros cuando no nos corresponde. No tiene que ver con esa parte, pero sí de examinar las cosas, examinarlo todo, dice el pasaje, y retener lo bueno. Prudencia en las acciones. Bueno, eso es un consejo de Pablo. Pablo dice a los tesalonicenses, cierto, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Pero Jesús también en Mateo capítulo 16, otro pasaje para que lo tenga ahí en consideración. Mateo capítulo 16, versículos del 5 en adelante. Jesús habla acerca de la levadura de los fariseos, ¿cierto? Versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, de los religiosos de la época. Pero no tenía que ver con que ellos vendían levadura y que la levadura era de mala calidad, sino que tenía que ver con la influencia que estas personas ejercían sobre los otros. Decían, dicho en palabras del apóstol Pablo, examinen en sus corazones si lo que estas personas les están entregando les va a hacer bien o les va a hacer mal. Examinadlo todo, ¿cierto? Guardaos de la levadura de los fariseos, es decir, observen con prudencia las enseñanzas. Es más, Jesús les dice, observen lo que ellos dicen y observen lo que ellos hacen. Entonces, hay un juicio de parte de uno como ser humano y también como creyente, y en esta imitación de Cristo también, tenemos nosotros que tener prudencia en nuestras acciones y en nuestros juicios diciendo, el cristiano tiene que tomar decisiones. Cuando a veces decimos, pastor, ¿qué puedo hacer con esto y con esto otro? A veces nosotros queremos que, Señor, ilumíname, ¿qué tengo que hacer con respecto a tal o cual cosa? Y a veces uno piensa que le dejamos la responsabilidad a Dios y nosotros no analizamos nada, que Dios lo analice mejor y que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Está bien por un lado,
pero es como entregar la responsabilidad a Dios y yo me quedo de brazos cruzados y no analizo nada, ni juzgo nada, ni aprendo nada. Cuando aprendemos, cuando leemos, cuando escuchamos, ¿cierto? Retenemos lo bueno y también nos sirve para tomar decisiones. Como decía la radio Bio Bio antes, el que no es informado no puede tener opinión. Y el que no tiene opinión no puede tomar decisiones. O, mejor dicho de otra manera, el que está mal informado va a tomar decisiones, pero van a ser decisiones que tal vez se va a equivocar porque no está bien informado. ¿Qué está estudiando Valentín? ¿Qué está estudiando Valentín? Mecánica. Ah, ya, no es informática, que en informática tienes con otra cosa. Pero la mayoría de la gente tiene ramos que tienen que ver con administración. Y por lo menos los informáticos como yo, la carrera o el área de estudio es la informática, que tiene que ver con información. Entonces nosotros trabajamos, o nuestra área de estudio, es el manejo de la información. Uno, almacenar información, pero lo otro, esa información también tiene que ser útil para que las jefaturas o los altos mandos puedan tomar decisiones. Por ejemplo, si dicen, el próximo año tenemos tantos fondos y hay que invertir en tal cosa, si uno no sabe cuánta plata tiene y no sabe qué es lo que tiene que comprar, entonces, ¿qué es lo que se encarga la informática y otras herramientas? Entregan la información, entregan un montón de datos, un montón de información. Balance, precio del dólar, el precio de los productos, la capacidad que tenemos acá de construcción, todo. Entonces esa información finalmente le llega a los jefes y el jefe con toda esa información tiene que tomar decisiones. Mientras más información tiene, mejores decisiones tomará. Pero la información no está solamente para ser puesta en unos archivadores en la oficina del jefe. Mire, están todos los informes desde el 2000 al 2024. Pero si no los abro y no tomo esos informes y los leo y los reviso, no voy a tomar buenas decisiones. Están puestos ahí, esa información está puesta para tomar buenas decisiones. Nosotros como cristianos también recibimos un bombardeo constante de información. Sermones, devocionales, estudios bíblicos, lo que usted hace en su casa también tal vez cuando estudia, cuando lee la Biblia. La pregunta es, ¿qué va a hacer con toda esa información? ¿Guardarla solamente o le va a servir en lo cotidiano para tomar buenas decisiones? Si no nos sirve para tomar buenas decisiones, entonces en vano aprendemos, simplemente llenarse de información. No sacamos nada con llenar de información si no tomamos decisiones. Entonces, en el pasaje que Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de la enseñanza que ellos entregan, a dónde los están llevando ellos. Porque si la enseñanza que ellos entregan los lleva a ustedes a tomar malas decisiones, entonces probablemente tengan que alejarse de esa información. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy día? Hoy día hay muchos medios de información, radio, qué sé yo, y más encima con todo lo que tiene que ver con redes sociales. Entonces, hay ciertos organismos de información que uno puede decir son más llevados para la idea de izquierda. Otros son más llevados para ideas, no sé, uno prende la radio, bueno, ya no prendemos la radio, uno la busca en internet, ¿cierto? Y hay radios o canales de televisión o periodistas que son notoriamente cargados para un lado. Uno los nota cuando hablan, se les nota. Entonces uno puede decir, ¿será confiable esa información? Hasta cierto punto, porque igual tiene su carga de opinión política y no es 100% imparcial. Entonces voy a prender la otra radio porque la otra radio va a cargar para el otro lado. Entonces uno dice, ¿con qué me quedo al final? Entonces, ¿qué es lo que hago yo a veces? Escucho los dos lados. Y en base a eso tratar de sacar alguna conclusión. Pero si yo escucho solamente de un lado, obviamente va a estar cargado. Van a omitir información y van a entregar la información que a ellos les conviene, para que uno decida para ese lado. En cambio los del otro lado van a hacer lo mismo. Van a omitir lo que no les conviene y van a entregar la información de lo que sí les conviene para que uno se cargue para ese lado. Entonces, cuando Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos le van a hablar las cosas que a ellos les convienen para que ustedes tomen decisiones en base a lo que ellos los están guiando. Entonces el cristiano también tiene que ser sagaz e inteligente. Y hoy día, hermanos, también, en cuanto a la enseñanza bíblica, usted abre el Facebook, abre el TikTok, lo que sea,
y se va a encontrar con un montón de enseñanzas. Y como dice Pablo, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Prudencia en las acciones. Otro pasaje, Mateo capítulo 7. Bueno, yo busqué varios guardados ahí que tienen que ver con la prudencia. Mateo capítulo 7. Para no salir de ahí de Mateo. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, ¿cierto? Tengan prudencia con aquellos que enseñan ciertas cosas que no convienen. Vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuidado con ellos también, dice el Señor Jesús. Bueno, en el mismo capítulo 7, en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 1, está lo que les decía hace un rato atrás, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Entonces, no, pues hermano, yo no tengo que juzgar a quien me está hablando. No tiene que, insisto, no tiene que ver con eso. Por otro lado, en el mismo versículo 15 del mismo capítulo, Jesús dice, tengan prudencia y cuidado con, es decir, nos está invitando a hacer un juicio de valor con respecto a lo que se nos presenta delante de nosotros. Prudencia en lo que escuchamos, prudencia en lo que aprendemos. En esta imitación de Cristo somos llamados a ser prudentes en cuanto a escuchar, en cuanto a imitar, en cuanto a seguir, en cuanto a dejarse influenciar, en cuanto a ser llevados. Porque de muchas maneras nosotros podemos ser atraídos y ser llevados también. Lamentablemente, hermanos, por muchos años, me atrevería a decir, no en esta iglesia, en otras iglesias, la mayoría de los creyentes son llevados. O sea, nosotros sabemos de que somos ovejas y el Señor es nuestro pastor, ¿cierto? El mismo sermón del día domingo decía que el Señor es nuestro pastor. Pero este complejo de oveja que a veces tenemos, que nos enseña a ser guiados, este concepto de rebaño, a veces anula nuestra manera de pensar y nos volvemos simplemente en ovejas que no piensan. Y en muchas iglesias, hermanos, no acá en otras iglesias, ¿cierto? Mucha gente tiene miedo de pensar, tiene miedo de opinar, tiene miedo de hablar y quiere que todo se lo den masticado desde el púlpito. Es decir, lo que nosotros los maestros masticamos y así nosotros se lo enseñamos a ustedes y ustedes después repiten como loro lo que nosotros les enseñamos. Eso no está bien. Porque usted tiene su pensamiento personal. Por eso es que yo no puedo a usted inculcarle mi manera de pensar. Lo que yo puedo hacer es guiarle a usted y Dios le mostrará a usted qué es lo necesario hacer en su vida. Pero usted sabrá, hermano, como habrá escuchado tal vez algunas amistades suyas, personas por ahí, ¿cierto?, que no hacen nada si no se lo dice el pastor desde adelante. Se le piden permiso hasta qué color de ropa se tienen que poner el día domingo. Estoy exagerando, pero en muchas partes pasa eso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Estamos anulando nuestra manera de pensar y juzgar. Entonces después un pastor, no acá, en otro lado, nos mete el dedo en la boca y creemos todo. Y eso no está bien. Y Jesús nos dice, cuidado con ese tipo de enseñanza, cuidado con ese tipo de liderazgo, que se apodera de la mente de las personas y no los deja razonar. Guardaos de aquí, guardaos de allá. Pablo dirá, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Entonces, hoy día, hermano, usted se encontrará con montones de personas y con montones de líderes espirituales que no dejan que usted piense. Entonces, le meten en la cabeza, ¿somos ovejas? Sí, somos ovejas. Pero si nos dicen, ustedes son ovejas, sí que tienen que obedecer lo que les dicen de adelante. Y a veces eso que dicen de adelante está muy lejos de lo que Jesús dice. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuando la palabra nos dice, si aún baja un ángel del cielo les muestra el evangelio, entonces hasta ese punto a veces tenemos que tener prudencia y cuidado. ¿Qué es lo que finalmente podemos sacar de conclusión? Yo puedo enseñar muchas cosas, contar muchas experiencias, pero usted dirá, pero hermano, ¿cuál es entonces el filtro que tenemos que ocupar para no equivocarnos cuando tenemos que juzgar y examinar las cosas? ¿Cuál será el filtro que deberíamos ocupar? Y vuelve una vez más a mi mente y a mi corazón el mensaje de la palabra de Dios cuando
el apóstol Pablo dice en Corintios, y dice, yo les muestro un camino, mira, está bien que profeticen, está bien que hablen en lengua, está bien que hagan sanidades, pero yo les muestro un camino mucho mayor. Si yo hago esto, aquello y lo demás, pero no tengo amor, entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor Dios, ¿cierto? Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo. Entonces, todo lo que hablamos, yo digo, Señor, ¿cuál es el filtro universal que yo debiera usar para medir todo lo que aprendo y cómo practico y lo que enseño? ¿Cuál es el filtro que yo debiera ocupar para que todo sea bien encaminado? Y siempre vuelvo a esa misma palabra. Si no está todo lo que yo predico y muevo los brazos y enseño todo lo demás, si todo eso no se sostiene por la columna que dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, si no se sostiene en eso, entonces derríbenlo. Bótenlo al suelo, háganlo pedazos, no sirve para nada. Si lo que yo como maestro enseño, si lo que nuestros líderes nos enseñan, nos motivan a amar a Dios y amar al prójimo, estamos bien encaminados. El resto, como dice el apóstol Pablo, es metal que resuena o címbalo que retiñe, usando las palabras del apóstol Pablo. Si no tengo amor, es simplemente un tarro que suena. Una iglesia que puede cantar bonito, que puede tener un tremendo templo, con mucha gente, pero si no actuamos en amor a Dios y en amor a las personas, entonces, dice Pablo, es simplemente... ¿Cuál es el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje a la iglesia que le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor? Dice, tú desenmascaras a los falsos profetas, genial en eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o el amor que te motivó inicialmente. Entonces, hacen las cosas por rebote, por costumbre, menos por amor. Entonces, cuando abandonamos el llamamiento original de este amor y también de llevar buenas noticias a las personas, porque el Evangelio, nosotros a veces usamos palabras, ¿cierto? Evangelio, pecado, cielo, reino, pero las usamos como puras cosas espirituales, pero en lo práctico, ¿qué significa finalmente llevar el reino de Dios? ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Si no le llevamos buenas noticias a la gente, si la gente sigue perdiéndose en su pesimismo, en sus malas noticias, y nosotros más encima le vamos a llevar más malas noticias, Evangelio, buenas noticias, esperanza, salvación, eso le llevamos a las personas. ¿Y cómo lo hacemos motivados? ¿Por qué? Motivados por el amor. Entonces yo decía eso, finalmente, ¿cuál es el filtro, Señor, para yo juzgar de buena manera? Para actuar con prudencia en cuanto a lo que escucho, en cuanto a lo que veo, en cuanto a lo que enseño. Ese va a ser mi medida. Un punto importante, entonces, de todo lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, o lo que yo he hablado, en realidad usted ha escuchado. Seamos justos. De los pasajes que leíamos recién, una definición práctica sería no creer en todo lo que escuchamos. No creer en todo lo que escuchamos. Y eso, bueno, nos puede pegar de repente. Nos puede pegar en los talones. Yo tengo que examinarlo todo, de lo que escucho, de lo que aprendo. Ahora, no examinarlo con el afán de criticarlo. Por eso me gusta grabar los mensajes, me gusta grabar los sermones el día domingo también, porque después los vuelvo a escuchar y vuelvo a sacar nuevas enseñanzas. ¡Uy! Se me había pasado de largo esto. Esto que el pastor dijo de repente al pasar, yo estaba, no sé, cuando estaba predicando al pastor, escuché esta parte, después la escucho de nuevo el sermón, lo escucho una tercera vez y voy sacando más enseñanza de ahí. Reteniendo al máximo de lo que va saliendo de ahí. Ahora, con respecto a lo que escuchamos de otras personas, tiene que ver por un lado que lo que escuchemos, ¿cierto? Lo juzguemos, lo evaluemos y digamos si conviene seguir escuchando esto o mejor no conviene seguir escuchando. Por otro lado, también la prudencia tiene que ver con escuchar lo que corresponde. El pastor muchas veces nos ha dicho, si usted escucha por ahí que alguien está hablando mal de otra persona, hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque a veces uno fácilmente cae en ese tipo de conversaciones. ¿A quién no le ha pasado? O cuando empiezan a hablar mal de alguien, usted se corre al tiro. A veces nuestro espíritu copuchento nos lleva a querer escuchar un poco más.
Oye, ¿sabéis que escuché tal cosa de tal persona? Sí, sí, de verdad que... Y a veces cuesta zafarse de esas cosas, porque a veces la gente nos persigue para contarnos cuestiones. No sé si a usted le ha pasado. Y es difícil, no, sé que no quiero escuchar. No sé quién se ha atrevido a decir, sabes que no, si no es algo bueno, no quiero escuchar nada de eso. No me interesa el chisme. A veces nos cuesta decir eso. En el barrio, en la pega, donde sea. Nos cuesta cerrar el oído al chisme. Y eso también tenemos que tener cuidado, porque tenemos que escuchar, como dice, examinarlo todo, retener lo bueno. No tiene que ver con escucharlo todo. Hay cosas que no conviene simplemente escuchar. Como decía un filósofo, creo que era, que decía, oye, te traigo tengo que contarte algo acerca de alguien. Y hay varias preguntas que esta persona decía. Le dije, mira, te voy a hacer varias preguntas. En primer lugar, ¿lo que me vas a contar es de otra persona? Sí. ¿Estás seguro que es verdad o es mentira? No sé si es verdad o es mentira. ¿Lo que me vas a contar es algo bueno o algo malo? Es algo malo. ¿Lo que me vas a contar va a perjudicar a la otra persona? Sí, sabes que mejor no me contés nada. Entonces, pasar por ciertos filtros, a veces es mejor decir, mira, si lo que me vas a contar no me va a servir a mí y le va a afectar a otra persona. Por otro lado, como a veces nos han dicho, uno tiene que escuchar las dos versiones. Y muchas veces, muchas historias que nos llegan, es la versión de la persona que nos está contando la historia. Y en esto a veces las familias caemos y tenemos problemas. Porque como tenemos afectos asociados, a veces nosotros defendemos a los que son de nuestra sangre. Entonces, cuando mi familia o alguien de mi familia se ve envuelto en alguna situación compleja, esto nos ha pasado a todos, así que aquí nadie puede decir, no, mi familia nunca ha pasado nada. En toda la familia pasan cosas. Y cuando hay una situación complicada y un familiar nuestro está involucrado, ¿por quién va a tomar partido usted? O sea, nos costaría, ¿cierto? No, la verdad es que yo, muy hijo mío será, muy familiar mío será, pero la verdad es que yo, no, nos cuesta, ¿cierto?, ser ahí y uno va a tomar partido generalmente, va a defender a sus pollos uno. Eso nos va a pasar, ¿cierto? Pero eso es complicado a veces porque nosotros nos abanderamos con el que es nuestro. Y aunque a veces esté, no queremos darle la oportunidad al otro para que cuente su versión y nos quedamos con él. Y está bien, hay ciertos valores y también ciertas lealtades que son propias a la familia. Uno apaña a los que son suyos. Pero no es menos cierto que a veces también las otras personas no tienen la oportunidad de plantear su situación y generan conflictos y a veces los conflictos se van agrandando más allá de la cuenta. Por lo menos con mi hijo yo siempre de chico le decía, hijo, siempre hay dos versiones de la historia. Y con mi señora también lo hago igual. Cuando de repente nos llegaba alguna noticia de algo de alguien, decía, bueno, siempre hay dos versiones de la historia. Y no sé si le ha tocado a usted, creo que a todos nos ha tocado también, que escuchamos la primera versión y decimos, sí, en realidad, pues, tú eres la víctima y la otra persona está mal. Resulta que después nos encontramos con la otra persona, con el que supuestamente tenía la culpa, ¿cierto? Y escuchamos la versión de esa persona y decía, no me lo contó esto la víctima. La primera persona no me contó esta parte. Información sesgada. Entonces a veces nosotros cuando nos quedamos con una versión, tomamos malas decisiones que afectan nuestras relaciones, afectan muchos de nosotros también. Por eso, a veces, no podemos negarnos a escuchar a quienes nos vienen con ciertas historias, ciertas experiencias, porque son cercanos nuestros. No podemos ahí cerrar los oídos. Tenemos que escuchar. Pero de ahí a apresurar un juicio, un juicio contra otra persona, sin darle la oportunidad de que nos exprese lo que también, ¿cierto?, hay en su corazón. Por eso que, hermano, esto del Evangelio también tiene que ver con estas cosas prácticas. No tan solo tiene que ver con orar, con cantar, alabar y venir a la iglesia, sino también tiene que ver con ese tipo de situaciones que a todos nos ocurren. Por eso es que no espiritualicemos tanto las cosas. Son cosas, lo que le he mencionado son cosas prácticas que nos pasan muchas veces en nuestra vida. Insisto, y también cuando hablo de la cosa familiar, todos hemos pasado por situaciones así. Así que y ahí, ¿cierto? No dice, ay, Señor, aquí. No, ahí hay que tomar buenas decisiones. Pero decir, Señor, ayúdame para decidir bien. Con el consejo del Señor Jesús, guardaos de las copuchas
Guárdense de hacerse juicios apresurados de las personas, examínenlo todo, dirá el apóstol Pablo. Y esas son prudencias que nos enseña entonces la palabra de Dios. Y aparte que como seres humanos somos más propensos a creer lo malo que creer lo bueno. La copucha es más interesante cuando el dato afecta a otras personas. Pues si es una copucha inocente, a nadie le interesa. Qué triste el ser humano es. Qué tristes somos como seres humanos. El sabio y prudente no se deja llevar por chismes. Entonces, de todo lo que hemos dicho, decíamos en primer lugar, no creer todo lo que oímos acerca de otras personas. Todos merecen, lo que muchas veces hemos dicho, el beneficio de la duda. No nos dejemos llevar por lo que escuchamos de buenas a primeras, no juzguemos por lo que escuchamos de buenas a primeras, retengamos, ¿cierto? Y también sepamos tomar decisiones bien informados, no con una versión de la historia más, porque eso nunca es bueno. Por otro lado, también de todo lo que de lo que les he hablado en esta tarde, considerar las consecuencias de nuestros dichos y de nuestros actos. Prudencia, no tan solo en lo que oímos, no tan solo en lo que hablamos, sino también sabiendo que de lo que oímos y de lo que hablamos habrán consecuencias. Y a veces no queremos hacernos cargos de las consecuencias que nuestros dichos y nuestros actos pueden tener. Dicho en palabras fáciles, no ser porfiado. ¿Cuántos porfiados hay aquí? Digan amén. Yo soy porfiado. Pero si tengo que confesarme que soy porfiado, también tengo que confesarme que cuando me confrontan con mi porfía, también tengo la humildad de decir, sí, soy porfiado. Perdonen mi porfía. Me ha tocado muchas veces tener que agachar la cabeza nomás y decir, sí, por porfiado me pasó. Bueno, si usted quiere defender su porfía, bien por usted. Si esa porfía afecta a otros, hay que preocuparse, ¿cierto? Claro, es simplemente con uno. Pero si esa porfía, insisto, afecta a las relaciones, entonces hay algo que analizar ahí también. Por otro lado, uno siempre espera, lo que hemos dicho en relaciones, que el otro cambie. Pero si nosotros somos los hijos de Dios, no tenemos que esperar que el resto cambie. O sea, Señor, cambia el corazón de estas personas. Y Jesús me va a decir, como siempre, bueno, cambia tú primero. Es tu actitud la que tiene que cambiar. Señor, cambia a esta persona que en el trabajo me cae tan re mal. Bueno, cambia tu corazón. Tal vez tú tienes que cambiar para aceptar mejor a la otra persona. Considerar las consecuencias de nuestros dichos y de nuestros actos. No hablar antes de averiguar cómo son las cosas. ¿Cierto? A veces nos dejamos llevar por un comentario y tomamos decisiones y vamos y hablamos. Y tomamos decisiones mal informadas o con la información parcializada. No hablar antes de averiguar. También, lo que a mí me cuesta, apreciar al consejero, apreciar al hombre sabio y de buena conciencia. Lamentablemente, yo, y también espero que no muchos, pero sí sé que mucha gente igual que yo, nos cuesta pedir consejo. A mí me cuesta pedir consejo. Y ahora que estoy más viejo, tengo que aceptar eso. Yo viví muchos años de mi vida creyéndome que la podía resolver todo por mi cuenta, que tenía la inteligencia suficiente para poder resolver todo yo solo. No necesito de un consejero. Qué equivocado estaba. Y no estoy hablando de consejero que me diga todo lo que tengo que hacer. No. Pero sí buscar una segunda opinión. Yo vivía pensando que mi opinión y mi segunda opinión y mi tercera opinión venían todas de mí. Y todo lo que el resto me dijera, yo tenía un pero que sacarle. O sea, si mi señora me decía de repente, Pablo, pero es que tú... No, y yo tenía una explicación para eso. Si alguien, un mayor me decía algo, yo tenía la excusa perfecta para defenderme del argumento de esa persona. Siempre pensando que mi argumento era mejor que el del resto. Y vivía así por más de 40 años. Y como le he confesado otras veces, yo hace pocos años atrás vine a agachar el moño. Y lo sigo agachando. Entonces nunca es tarde para aprender. Yo se lo digo
Se lo digo directamente. Apreciar el ser aconsejado tiene que ver con la prudencia y cuidarme de seguir mi propio consejo. Esto va para mí principalmente. Pero si a usted le sirve también, que vaya para usted. Porque esto finalmente es humildad. El Señor al humilde lo acoge, lo tiene cerquita, pero al soberbio. Entonces yo estaba viviendo en soberbia, por hermano, siendo creyente toda mi vida, estaba viviendo en soberbia. Y eso es pésimo. Sigo aprendiendo. Por otro lado, tomando esta prudencia en nuestra vida y en nuestros corazones, se vive más tranquilamente. Se vive más sosegadamente si uno aprende a escuchar, si uno aprende a ser prudente en lo que escucha, en lo que habla. No quiere decir de que usted, porque una cosa es ser prudente y otra cosa es ser menso, es vivir callado, vivir sin decir nada. O sea, ser manso, como dicen, pero no ser menso. Entonces tampoco tiene que ver, ser humilde no tiene que ver con ser menso, ¿ya? La humildad tiene que ver también con tener un carácter, ¿cierto? Y no hablo de carácter, mal carácter, no, hablo de tener opinión, tener decisiones, tener información, pero hablar cuando sea prudente. Yo con los años también, hace como 2 años atrás, alguien me dijo, te noto más callado, Pablo. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Entonces yo dije, no, ahora estoy más reflexivo. Ahora he aprendido que ya no tengo que hablar tanto. Ahora tengo que escuchar más. Y cuando me digan algo, no tengo por qué responder al tiro tampoco. Lo voy a pensar. Y después voy a hablar. Pero me di cuenta que estaba hablando mucho y me estaba afectando. Así que ahora hablo harto, sí, pero soy más prudente cuando tengo que hablar. Y en muchas ocasiones también he aprendido a quedarme callado. ¿Y sabe qué? Me ha ido mejor así. Me ha ahorrado muchos problemas. ¿Hablo cuando hay que hablar? Sí, pero también sé que en muchas ocasiones es mejor callar. A veces digo, no, aquí hay que hablar. Y de repente digo, todavía no. Ya va a haber tiempo. Yo, insisto, hermano, hasta hace un par de años atrás, yo era el impulsivo, era el que no escuchaba opinión del resto. Ahora estoy aprendiendo. Así que, si yo a mis 50 todavía puedo aprender, ¿cuánto queda para otros más también? Se vive más sosegadamente. Y esto lo voy a decir, pero no es lo que yo hago. Es mejor ser enseñado que enseñar a otros. Ahora, yo estoy enseñando a otros. Entonces, voy a decir, siendo fiel entonces a lo que he dicho, es mejor ser enseñado que enseñar, me voy para la casa. No, porque la situación amerita que yo siga enseñando acá en la iglesia. Pero también tengo, a la medida que enseño, también ser enseñado. También escuchar a otros. Así que enseño, sí voy a seguir enseñando, pero también voy a apreciar mucho y tal vez apreciar mucho más el ser enseñado. Más humildad, más silencio, más prudencia. Creo que es la invitación del Señor. Solamente hasta aquí por hoy.